Florida se enfrenta este miércoles a inundaciones y numerosos daños tras el paso del huracán Idalia, que azotó la costa noroeste de ese estado y amenaza ahora Georgia y las Carolinas, con desbordamientos de ríos e inundaciones repentinas por las intensas lluvias. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Con vientos de más de 200 kilómetros por hora, Idalia es el huracán más potente que ha tocado tierra en la región del Big Bend de Florida en más de 125 años. En Tampa, los niveles de agua llegaron casi al 1,5 metros. Florida, Georgia y Carolina del Sur en estado de emergencia. Militares toman el poder en Gabón y detienen al presidente. Disolvieron las instituciones del Estado y anularon las elecciones del sábado por considerarlas fraudulentas. La ONU ha condenado el golpe y la Unión Europea lo califica de lamentable. Y Rusia ha sido objeto en la madrugada de este miércoles de una gran ofensiva con drones ucranianos que ha golpeado 6 regiones del país, entre ellas Pskov, junto a las fronteras de Estonia y Letonia. Moscú amenaza con represalias. Comenzamos en Estados Unidos. Idalia tocó tierra este miércoles en las costas del noroeste de Florida como un poderoso huracán de categoría 3. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los vientos superaron los 200 kilómetros por hora, pero se ha debilitado en su ruta hacia el estado de Georgia. Según las autoridades, ahora es un huracán de categoría 1 con vientos de 150 kilómetros por hora. Con sus fuertes vientos e intensas lluvias, Idalia ha dejado sin electricidad a casi 280,000 hogares y ha generado inundaciones en el estado de Florida. Por ahora se han registrado 2 muertos en accidentes viales relacionados con el temporal. Florida, Georgia y Carolina del Sur han declarado estado de emergencia. Y ampliamos ahora el tema con el periodista Brailyn García en Florida. Brailyn, Idalia se aleja ahora de Florida con fuertes vientos e intensas lluvias después de tocar tierra con categoría 3, pero sigue la emergencia. ¿Cuál ha sido su impacto en la zona? Cuéntanos. Así es, muy buenas noches, un gusto saludarlos desde Florida. Bueno, el impacto del huracán Idalia ocurrió cerca de las 7:45 de la mañana de este miércoles acá, cerca de los condados norteños que se conoce como el área del Big Bend de la Florida, aquí en los Estados Unidos. Hablábamos de los impactos principalmente que puede tener este huracán. El año pasado recordábamos cuando oían que los principales impactos ocurrieron producto de los vientos. En este caso fue producto de la marejada ciclónica que aún permanece bastante alta en esa zona a la que muchas personas todavía no tienen acceso y las autoridades están evaluando pues precisamente de cuántos son estos daños. Se dice que la marejada ciclónica pues subió cerca de 2 metros de altura en las zonas conocidas como la zona A, donde evacuaron a muchísimas personas desde la mañana de ayer, cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pues emitió una orden obligatoria de evacuación para las zonas costeras y las islas Barreras. No se conoce exactamente qué cantidad de personas fueron evacuadas, pero son miles de personas evacuadas porque el huracán pues llevó toda esa marejada durante kilómetros adentro de esa zona costera en más de 10 condados de la Florida. 30 fueron los que estuvieron durante toda la jornada de ayer bajo evacuación obligatoria en 30 condados precisamente de esa zona costera. Hablamos además que tenía este huracán la situación perfecta para poder llevar toda esa marejada a tierra adentro y acabar con negocios y casas cercanas a la costa, porque había luna llena y además de eso, pues había lo que se conoce como la super marea. Además, estábamos hablando de un huracán de categoría 3 y por eso actualmente en toda esa zona, pues hay más de 300,000 personas que no tienen electricidad. Muchísimas gracias, Brailyn García, desde Florida. Y cambiamos ahora de tema. Un grupo de militares dio un golpe de Estado en Gabón y mantiene retenido al presidente Ali Bongo, cuya familia lleva 55 años en el poder. Tras una votación que la oposición dijo haber ganado, la Autoridad Electoral Nacional declaró vencedor a Bongo a primera hora del miércoles, lo que levantó el descontento de muchos. Tiempo después, los militares tomaron el poder y disolvieron todas las instituciones. Escenas de júbilo en las calles de la capital de Gabón. Tras casi 56 años de gobierno de la familia Bongo, la dinastía fue derrocada por su propia Guardia Republicana Presidencial.
Y después de tanto tiempo, muchos están entusiasmados ante la perspectiva de un cambio. Hoy es el día de la independencia. El ejército ha liberado nuestro país. Somos libres. Tenemos derecho a ser libres y a expresarnos como queramos. Estamos cansados del Partido Democrático Gabonés. Los bongos siempre han gobernado sin haber ganado unas elecciones. Aunque muchos en Libreville lo celebran, otros observan la situación con inquietud. Estados Unidos y Rusia expresaron su preocupación, mientras que la Unión Europea dijo que podría imponer sanciones. La Unión Africana y la ONU condenaron el golpe y el presidente de Nigeria lamentó lo que llamó el contagio de la autocracia. Si la situación se mantiene, Gabón será el sexto país africano en 3 años en el que los militares toman el poder. El derrocado presidente Ali Bongo Ondimba, ahora bajo arresto domiciliario, llamó a sus partidarios a actuar. Soy Ali Bongo Ondimba, presidente de Gabón. Quiero enviar un mensaje a nuestros amigos en todo el mundo para decirles que hagan ruido. Que hagan ruido porque la gente aquí me ha arrestado. Bongo se había proclamado vencedor en las elecciones del pasado fin de semana, pero minutos después del anuncio, altos mandos militares emitieron este comunicado. En nombre del pueblo gabonés, hemos decidido defender la paz poniendo fin al régimen actual. Las elecciones generales del 26 de agosto de 2023, así como los resultados, quedan anulados. Se cierran las fronteras hasta nueva orden. Todas las instituciones de la República quedan disueltas. Mientras en Gabón muchos esperan ahora un futuro mejor, la comunidad internacional observa con preocupación los acontecimientos en el país africano. Y el Kremlin afirma que Ucrania ha lanzado una de las mayores oleadas de ataques con drones sobre territorio ruso desde el inicio de la guerra. Los drones alcanzaron al menos 6 regiones dentro de Rusia. Los ataques destruyeron aviones de transporte militar. Es el primer gran ataque ucraniano contra una ciudad en la zona occidental rusa. Un ataque con drones a una base aérea rusa a 700 kilómetros de Ucrania. Misiles rusos de la defensa antiaérea derribaron algunos de los drones, pero 4 aviones rusos en tierra resultaron dañados. El Kremlin no tardó en culpar a Ucrania del ataque. Las acciones del régimen ucraniano no quedarán impunes. Las autoridades rusas están investigando y documentando como es debido todos los ataques de los milicianos ucranianos a regiones rusas y otras acciones criminales. Los ataques contra instalaciones militares en Rusia han aumentado en los últimos meses. Se trata de acciones de apoyo a la contraofensiva lanzada por Ucrania, que avanza con lentitud. El último ataque con drones parece ser el mayor en suelo ruso desde el comienzo de la guerra. La base aérea está situada en la región de Pskov, en la frontera con Estonia y Letonia, países de la OTAN. Los ataques con drones en los últimos meses se han centrado en las regiones de Briansk y Belgorod, fronterizas con Ucrania, así como en la propia Moscú. Los ataques en el corazón de la capital rusa han puesto en vilo a la ciudad. Mientras las acciones contra bases aéreas y zonas fronterizas desgastan la logística de las tropas rusas, los atentados contra Moscú tienen una importancia más simbólica. En varias ocasiones, los rascacielos del distrito financiero de Moscú han sido blanco de drones, recordando a las élites y a todos los moscovitas que están en guerra. Por su parte, las autoridades de Kiev afirmaron que un bombardeo con misiles y drones rusos ha causado la muerte de al menos 2 personas. El ejército ucraniano habría derribado los 28 misiles y la mayoría de los 16 drones lanzados contra la ciudad durante la noche. Los restos de los objetos interceptados cayeron sobre varios edificios. Según las autoridades, se trata del ataque aéreo ruso más fuerte contra Kiev en varios meses. Y las mujeres ucranianas le temen cada vez más a la violencia, no solo del ejército ruso, sino también de sus propios compañeros. La guerra elevó las cifras de violencia doméstica. Hombres traumatizados que regresan del campo de batalla o que no pueden hacer frente a las dificultades económicas se desquitan en casa con sus seres queridos. Hasta hace 4 días, Julia vivía atemorizada. Ahora puede desayunar en paz con sus hijos en un hogar para mujeres cerca de Kiev.
Tengo moretones por todas partes, también en la cabeza. Ya no tengo el ojo morado. Me golpeó así. Según Yulia, su compañero siempre fue violento. Todo empeoró cuando los rusos ocuparon la zona sur de Jersón, donde vivían. Con el cierre de las fábricas, su compañero quedó desocupado y comenzó a ingerir bebidas alcohólicas. Cuando ella mencionaba que no tenían para alimentar a sus 5 hijos, él la golpeaba. Mi hijo mayor tiene 15 años. Me dijo, mamá, ¿qué esperas? ¿Que te mate a ti o a nosotros? Mi hijo me apoya mucho. Una vez que me estaba pegando delante de mi hijo, mi hija abrió la ventana y gritó, está matando a mamá. Debería haberme planteado antes si merecía la pena vivir con él. Pero no sabía qué hacer con mis hijos. Irina Churkno dirige una unidad especial de la Fiscalía General recientemente creada. Se dedica a investigar casos de violencia doméstica. Está convencida de que el aumento de los casos está relacionado con la guerra. El regreso de prisioneros de guerras o civiles altera la comunicación en la familia. Además, la complicada situación económica de los emigrantes forzosos y el desempleo son factores que conducen a un aumento de los casos de violencia doméstica. Desde el Hogar de Mujeres, Yulia opina que la guerra hizo que su compañero se volviese más violento. Si Rusia no hubiera invadido Ucrania, nada de esto hubiese pasado. Tendríamos suficiente para estar bien, trabajo y todo lo demás. Para las mujeres que ayudan a Yulia, la guerra no es un asunto primordial. Su atención está centrada en ella. El desafío ahora es enseñarle a estas mujeres a quererse a sí mismas tal como son, a aceptarse tal y como son. Muchas mujeres no se quieren a sí mismas y por eso a menudo se quedan en este tipo de relaciones. Yulia busca ahora un empleo. Dice que no desea volver a depender de un hombre que la maltrate para poder mantener a sus hijos. Economía ahora con Juliana González. Y seguimos hablando de las implicaciones de la guerra, pero esta vez del punto de vista de las importaciones del gas natural ruso por parte de la Unión Europea, que se han disparado un 40% desde el inicio de esta invasión, pese a la guerra, a las sanciones económicas de los socios europeos y a los planes de que para 2027 la Unión Europea quiere dejar de depender de combustibles fósiles rusos. En los 7 primeros meses de este año, España y Bélgica fueron el segundo y tercer mayor comprador de gas natural licuado después de China. Así lo indican los datos de la ONG Global Witness. Entre enero y julio de 2023, los países del bloque europeo compraron 22 millones de metros cúbicos de gas natural licuado frente a los 15 millones de metros cúbicos del mismo periodo en 2021. Lo decíamos, aumentan un 40% las importaciones de gas natural licuado de Rusia al bloque europeo. Y ampliamos los detalles con mi colega José David Navarro en Frankfurt. José, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo puede ser que esto ocurra después de tantas sanciones económicas contra Rusia y las retaliaciones rusas? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues como tú decías antes, suena de alguna forma contradictorio, ¿no? Pero hay un punto que hay que recordar. Hemos hablado mucho de las sanciones contra el crudo, contra el carbón procedente desde Rusia, pero Juliana, hay que recordar que el gas, por ejemplo, no está sancionado todavía por la Unión Europea, el gas, claro, procedente desde Rusia. El gas dejó de llegar a Europa por los sabotajes al Nord Stream y también porque Rusia fue poco a poco reduciendo el suministro a Europa. Y dentro de esta categoría tenemos que recordar que el gas natural licuado tampoco es uno de los productos energéticos que esté por el momento sancionado por la Unión Europea. De hecho, el gas natural licuado, como estabais explicando, ha aumentado su llegada a Europa de alguna forma para compensar, ¿no?, la caída del petróleo y del gas, como les comentaba anteriormente. No es una situación, Juliana, cómoda para algunos representantes políticos aquí en la Unión Europea, pero la situación, de una forma o de otra, como decimos, continúa.
José, pero España, precisamente España, un país pionero en las energías renovables, resulta ser después de China el principal importador de gas natural licuado ruso. ¿Por qué y de cuánto volumen estamos hablando? Bueno, Juliana, una de las razones es porque España, la península ibérica es uno de los puntos dentro de la Unión Europea donde hay mayor concentración de esas famosas plantas de regasificación del gas natural licuado. Así que los expertos no se sorprenden muchas veces cuando hablamos de que España es una de las puertas principales de entrada, como tú preguntabas, de este tipo de gas procedente de Rusia. No significa que todo el gas se quede en España. Al parecer ese gas también se reenvía a otros países vecinos, como puede ser Francia o España. La propia ministra de Transición Ecológica española ha intentado presionar con misivas, con cartas a las empresas para que dejen de comprar el gas natural licuado de Rusia, pero a la vista está, Juliana, los esfuerzos por el momento no están dando sus frutos. Muchas gracias, José, por estas informaciones y hasta una próxima oportunidad. Y nos vamos para Estados Unidos, país que ha superado los 400 tiroteos masivos en 2023. Casi la mitad de ellos han ocurrido en escuelas. Estos tiroteos han sentado las bases para un año récord en violencia armada. Y dado que no se vislumbran cambios que endurezcan la legislación de porte de armas, algunas empresas desarrollan soluciones para las aulas de clase, como pizarrones que pueden convertirse en búnkers a pruebas de bala. En esta clase de tercer grado de primaria hay 2 grandes pizarrones blancos, perfectos para hacer tareas o explicar problemas de matemáticas. Pero en solo 10 segundos, estas paredes de cientos de kilos pueden utilizarse para formar un búnker antibalas que proteja a los alumnos de un tirador dentro de la escuela. Detienen balas de AK-47 y de un 99% de las pistolas que se venden en Estados Unidos. Este refugio acorazado cuesta $51.000. Y aunque los tiroteos en las escuelas sean algo raro en el mundo, en Estados Unidos la seguridad escolar es un gran negocio. Una estimación muestra que el mercado podría crecer hasta unos 8.000 a 8.500 millones de dólares hacia 2030. Esto se debe a que hay una frecuencia cada vez mayor de incidentes. También la preocupación de padres y profesores aumentó. Están dispuestos a invertir mucho dinero en protección. Me tranquiliza, sé que puedo ir a trabajar, dejar a mis hijos en el colegio y estarán seguros. No puedo ni pensar en ser una de esas madres que no vuelven a casa con sus hijos. En Estados Unidos, la política no ha sido capaz de aprobar una legislación que reduzca la violencia con armas de fuego en las escuelas. Dado que no se vislumbran soluciones a futuro, el inventor del búnker espera que sirva para una mayor protección. No sé cómo llegamos a esto, pero lo hicimos comunidad y país. Nos llevó mucho tiempo, nos va a llevar más desarmarlo. Hasta que eso suceda, nuestros hijos seguirán necesitando protección. Y destacamos ahora otras noticias económicas de la jornada. Las ventas de automóviles nuevos en la Unión Europea aumentaron en julio, pero a un menor ritmo que en la primera mitad del año. En el periodo entre enero a junio, las ventas se incrementaron en un 17%. La adquisición de autos eléctricos, por su parte, un 61%. El crecimiento de la economía china se ralentiza. Las autoridades han pedido a los bancos aumentar los préstamos a las empresas privadas. El Banco Central de China solicitará a quienes otorguen esos préstamos que fijen objetivos anuales para las empresas privadas y que concedan más créditos a nuevos prestatarios. A pesar de la reducción de los tipos de interés, los préstamos a privados disminuyeron en julio en China. Y en Bolivia, el presidente Luis Arce reconoció públicamente por primera vez la importante reducción en la producción de gas en el país. Arce dijo concretamente que ha tocado fondo y subrayó que el gobierno está invirtiendo en la exploración de nuevas reservas de gas con el propósito de revitalizar el sector. El gas era hasta hace unos años el producto de exportación más importante del país, pero el mandatario boliviano hizo hincapié en que hubo una declinación sostenida en la producción desde aproximadamente 2014, llevándola a un nivel mínimo ahora. Y de la economía de Bolivia nos vamos para Guatemala.
Así es, nos vamos a Guatemala, donde el Congreso desconoció este miércoles a la bancada del Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo de León. Los 5 diputados del Movimiento Semilla, incluyendo a Arévalo de León, fueron declarados como independientes tras una iniciativa de la Junta Directiva del Legislativo presidida por el oficialismo. Una decisión tomada en base a una orden penal dictada en julio por Freddy Orellana, un juez penal acusado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de socavar la justicia y de corrupción. Diferentes actores internacionales como la Unión Europea y la OEA han condenado la interferencia contra el proceso electoral y la voluntad popular expresada en las urnas de Guatemala. Y en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga las atrocidades cometidas durante las décadas de conflicto en ese país, imputó este miércoles por primera vez a un excomandante del ejército. El tribunal acusa al general retirado Mario Montoya Uribe y a otros 8 militares de crímenes de guerra por unas 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes entre el 2002 y el 2003. Los presuntos asesinatos forman parte de lo que se conoce como falsos positivos, en los que los militares colombianos mataban a civiles y luego los presentaban como guerrilleros para simular mayor eficacia en su lucha contra los rebeldes. La sala contabilizó al menos. Este miércoles se conmemora el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, coincidiendo con la fecha y a pocos días del 50 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende. El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un plan nacional de búsqueda de detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Se trata de la primera iniciativa oficial de este tipo y con ella el gobierno chileno pretende acabar con décadas de falta de transparencia y justicia para las víctimas del golpe y la dictadura militar. Aún hay más de 1.100 víctimas en paradero desconocido. Nuestra corresponsal para América Latina, Nicole Riz, estuvo en Chile para traernos las historias de algunos familiares de las personas desaparecidas por la fuerza. Una foto y algunos recuerdos es todo lo que le queda a Gisela Cousi Rivera de su padre. La última vez que lo vio tenía solo 5 años. Él le prometió que regresaría a casa con una muñeca nueva, pero tras marcharse fue detenido y no se volvieron a ver. Tuve que hacer terapia porque yo soñaba hasta grande que mi papá iba a entrar por esa puerta y iba a decir: hola hija, aquí está la muñeca. Y me costó mucho. Incluso al día de hoy, Gisela y su familia sufren porque no han cerrado ese capítulo de su historia. No hubo despedida ni funeral. Nadie sabe dónde están los restos de su padre. Plutarco Cousi Benavides fue una de las miles de víctimas de la dictadura militar chilena que empezó con el golpe de Estado hace 50 años. En este memorial, ubicado en la capital Santiago, está inscrito su nombre junto al de muchos como él. Un recordatorio silencioso de los que desaparecieron tras la toma del poder por parte de los militares chilenos. Posiblemente muchos tuvieron una muerte espantosa, torturados antes de ser asesinados a manos del régimen. Miguel, el hermano de Emilio Heredia Vázquez, también era uno de ellos. Pocas semanas después de su detención, su familia supo dónde se encontraba. Lo estaban torturando. Pero cuando identificó que su torturador era un capitán de su propia época del servicio militar, desapareció todo rastro de él. Los militares llegaron a la casa ese mismo día y los días posteriores a allanar y tratar de llevarse todo tipo de pertenencia que indicara la asistencia de Miguel. Todo tipo de documentación, las cartas se las llevaron todo. Quedaron algunas fotos, felizmente, muy pocas, pero en el fondo lo que se logró ahí, o lo que se intentó ahí, en el fondo era borrar definitivamente y hacer desaparecer bajo todo concepto a mi hermano. Emilio y Gisela son miembros de un grupo de ayuda formado por las madres y esposas de los detenidos. Aunque en el pasado no recibieron ninguna ayuda de las autoridades en la búsqueda de sus seres queridos, el actual gobierno ha puesto en marcha un plan nacional de búsqueda. Por primera vez, un gobierno chileno respalda ese tipo de labores. No es simplemente ir a encontrar restos, es algo más complejo que eso. En primer lugar, conocer las trayectorias, las circunstancias en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer. Esa información, así en términos globales, la sociedad chilena no la dispone en la actualidad.
50 años después del golpe militar en Chile, la sociedad no ha podido superar las consecuencias de la dictadura militar. No tuvieron oportunidad de hacerlo. Es hora de que haya justicia y transparencia para que las familias de las víctimas encuentren la paz. Y agosto se despide con la segunda luna llena del mes, fenómeno que solo ocurre cada 2 años y medio. Muchos la llaman la superluna azul. El origen del término está en una expresión inglesa del siglo XVI que hace referencia a algo que nunca o rara vez ocurre. Eso sí, la denominación nada tiene que ver con el color de la luna. Es la luna más grande y luminosa del año. Hoy coinciden 2 fenómenos lunares: una superluna y una luna azul, es decir, tenemos una superluna azul. Una superluna es una luna llena que se ve más grande y luminosa porque se encuentra más cerca de la Tierra. La definición de luna azul no tiene ninguna relación con su color. A diferencia de la luna roja, la luna azul no cambia de color. Lamentablemente, solo se verá como una luna llena normal. La llamamos luna azul porque en este caso es la segunda luna llena de agosto. Tuvimos una el 1 de agosto. Esta es la segunda en el mismo mes del calendario y esa es una de las definiciones de luna azul. Las superlunas se dan 3 o 4 veces al año, mientras que la luna azul ocurre cada 2,7 años aproximadamente. No son tan excepcionales. Lo que sí resulta extraordinario es una superluna azul. Que ambas coincidan es una cuestión de matemáticas y de cómo gira la luna alrededor de la Tierra. En promedio, una superluna azul ocurre una vez cada 10 años. La superluna azul se puede ver en todas las regiones del planeta, siempre y cuando las nubes lo permitan. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.